nosotros tiene tres posibilidades: ser pasivo y no hacer nada, ser malvado o convertirse en un héroe. Philip Zimbardo. ¿Sabemos de qué seríamos capaces en una situación extrema a la que nunca nos hubiéramos enfrentado? ¿Somos realmente quienes creemos que somos? Hace más de 30 años, el psicólogo Philip Zimbardo quiso ver qué sucedía si se colocaba a gente buena en un lugar malvado. El experimento de la prisión de Stanford se le fue de las manos y tuvo que ser interrumpido a los pocos días de empezar. Sin embargo, bastó para ser mundialmente famoso y para demostrar lo mucho que el entorno puede cambiar a las personas. Hoy, el propio Zimbardo le cuenta a Eduardo Punset cómo se desarrolló el cruel experimento y qué conclusiones se extrajeron acerca de la naturaleza humana. Nos explicaras detalladamente por qué decidiste realizar ese experimento tan duro y cuáles son las diferencias con un experimento previo parecido, el experimento de Milgram que llaman, que se realizó o se había realizado en la década de los 60. Durante siglos se ha intentado descubrir lo que vuelve malas a las personas. Se lo han preguntado filósofos, poetas, dramaturgos, y han llegado a muchas respuestas distintas. Muchos quieren creer que las personas nacen buenas o malas, que personas como nosotros estamos en la parte buena de la línea divisoria, mientras que ellos, los malos, están al otro lado. Yo me crié en la pobreza. Crecí en un gueto de Nueva York que se llama South Bronx, en el seno de una familia siciliana. Si eres pobre en una ciudad de cualquier parte del mundo, el mal está por todas partes. Y también el fracaso. Tu padre no trabaja, la hermana de tu amigo es prostituta, un conocido está enganchado a las drogas. No quieres creer que está en los genes. Prefieres pensar que si la situación cambiara, las cosas mejorarían. En cambio, si te crías en un entorno rico, te rodea el éxito. Y te dices a ti mismo, está en mis genes, se lo transmitiré a mis hijos. Desde pequeño siempre creí en el poder de la situación para moldear a las personas, para bien o para mal. Mi experimento es como una tragedia griega. ¿Qué pasa si pones a buenas personas en un lugar malvado? Las buenas personas dominan y cambian la maldad del lugar, o bien el mal lugar corrompe incluso a los buenos. El experimento de Milgram, que precedió al mío, tenía que ver con el poder de la situación, pero con una autoridad fuerte que presionaba a alguien para que hiciera daño a otra persona. Me gustaría que recordáramos a nuestros telespectadores cuál era la esencia del experimento de Milgram. Sí, cierto. En el experimento de Milgram participó una cifra muy importante de personas, unas 1000, en los Estados Unidos, con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años. No eran estudiantes sino ciudadanos corrientes, mayoritariamente hombres. Para resumir, el experimentador les decía a los participantes: queremos ayudar a mejorar la memoria de la gente. Lo haremos del siguiente modo: tú serás el profesor y él el aprendiz, y cuando haga algo bien, perfecto, pero cuando se equivoque, le aplicarás descargas eléctricas porque queremos ver si así mejora el aprendizaje. Todo arrancaba con una buena ideología, que la ciencia quería ayudar a mejorar la memoria, así que los participantes creían que hacían algo bueno. Había un aparato con interruptores para activar las descargas, y la primera que supuestamente se aplicaba, porque el aprendiz era un actor en realidad, era de 15 voltios. A partir de ahí cada incremento era de 15 voltios, 15, 30, 45, pero de repente, al llegar a 100, el actor empezaba a gritar desde la otra habitación: lo dejo, no puedo más. Si el participante era bueno, se giraba hacia el experimentador y le decía: señor, ¿quién será el responsable si le pasa algo? La respuesta era: yo me responsabilizo, soy el experto, tú tienes que continuar. Y ahora eran 100, 200 voltios. Madre mía. El otro gritaba, gritaba, y así hasta los 450 voltios, el máximo. Suficiente para matar a alguien, ¿eh? Bueno, por lo menos para dejarle inconsciente. Al llegar a 375 se oía un grito y luego silencio. Y el participante decía: señor, algo va mal. Pero se le respondía: tienes que continuar. Milgram preguntó a 40 psiquiatras qué porcentaje de ciudadanos estadounidenses creían que llegarían a aplicar 450 voltios. Su respuesta fue que el 1%, solamente los sádicos. Sin embargo, se equivocaron. 2 de cada 3 personas llegaron hasta el final. Incluso si el otro chillaba, incluso si decía: quiero marcharme, tengo problemas de corazón. Esto se llama obediencia ciega a la autoridad. El experimento demostró que desde pequeños se nos enseña a obedecer a la autoridad. Y normalmente la autoridad es buena, los padres, el cura, el rabino, pero no sabemos qué hacer cuando alguien bueno se vuelve malo. Cuando un profesor es cruel con los estudiantes o un padre abusa de sus hijos. Y Milgram demostró que la mayoría de las personas podían cruzar fácilmente la línea que separa el bien del mal, con buenas intenciones, y decir: estoy ayudando a esta persona, pero le ayudaban matándole. Increíble, vamos. Y en mi estudio... 10 años después fue. Sí, 10 años después, en 1971, me dije a mí mismo que no era habitual que alguien te pidiera que hicieras algo malo.
Vivimos en instituciones. La familia, las escuelas, los hospitales, el ejército, la policía. Y en esas situaciones nadie te dice que hagas nada malo, sino que te dicen, aquí tienes las reglas, te asignan un rol. Tu trabajo es hacer esto. Ves a los demás haciéndolo y quieres gustarles, así que empiezas a hacer cosas que quizá no encajen con tu moral, pero que todo el mundo hace. En mi estudio, busqué estudiantes que estuvieran en alguna universidad cerca de la Universidad de Stanford, en California. Pusimos un anuncio en el periódico diciendo que buscábamos estudiantes para 2 semanas y que cobrarían $15 al día por participar en un estudio sobre la vida en la cárcel. Luego hicimos test de personalidad y entrevistas y elegimos de entre unas 75 personas a los más normales. Lanzamos una moneda al aire. Él será recluso, el carcelero, y todo el mundo sabía que era un experimento, pero para hacerlo más convincente, hicimos que la policía detuviera a los chavales que iban a ser reclusos, que fueran a su casa, a la universidad o a donde fuera, uniformados, y les dijeran, fulanito, quedas detenido por robo a mano armada, acompáñame. Luego los esposaron, subieron al coche y encendieron la sirena. Incluso sabiendo que no habían hecho nada, se sentían culpables. Y luego los llevaron a comisaría y les tomaron huellas dactilares, les hicieron fotos y los pusieron en una celda real. Lo que queríamos era que las autoridades se encargaran de privarlos de libertad. A continuación, los policías les vendaron los ojos y nosotros los subimos a un coche y los trasladamos a nuestra cárcel. Y cuando les quitamos la venda, ahí estaban desnudos, y con todo el mundo burlándose de ellos. Les pusimos nuestro uniforme y empezó el experimento. Los guardias habían llegado el día antes porque queríamos que sintieran que era su cárcel. Les dimos bonitos uniformes, porras, silbatos, esposas y también gafas de sol reflectantes para que nadie pudiera verles los ojos. Queríamos que los carceleros fueran anónimos y que todos tuvieran el mismo aspecto. El primer día creíamos que no pasaba nada, porque los guardias eran buenas personas. Era 1971, eran hippies, activistas de los derechos civiles. Cuando llegaron y les preguntamos si querían ser carceleros o reclusos, nos dijeron, no quiero ser guardia, no voy a la universidad para serlo. Algunos incluso dijeron que los policías y guardias eran todos unos cerdos. Era la época. Así que no eran malas personas ni querían ser carceleros. De hecho, al principio no había diferencia alguna entre guardias y reclusos. Además, se les asignaba el papel lanzando una moneda. Todos lo sabían. Los presos no habían hecho nada malo, era un experimento. Sin embargo, al cabo de 2 días los guardias empezaron a decir que los reclusos eran peligrosos y que había que aplacarlos. Y es que durante el segundo día los presos se rebelaron y dijeron que no querían llevar números ni gorrillos absurdos en la cabeza y empezaron a insultar a los guardias, que me preguntaron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo les dije, es vuestra cárcel, ¿qué vais a hacer? ¿Eso es lo que les dijiste? Sí, es vuestra cárcel. En cada turno había 9 presos y 3 guardias. Y me dijeron que tenían que llamar a los guardias del resto de turnos. Y entonces los guardias utilizaron la fuerza física para controlar a los presos, que según ellos eran reclusos peligrosos. Nada de estudiantes, nada de un experimento. Por su parte, los reclusos empezaron a pensar que estaban en una cárcel dirigida por un psicólogo y no por el Estado. En ese momento se convirtió en una cárcel real. Y así fue como un experimento que tenía que durar 2 meses. No, tenía que durar 2 semanas. Pero duró 5 o 6 días solo. 6 días solamente. En mi libro El efecto Lucifer dedico un capítulo a cada día porque quiero que el lector comprenda cómo se puede aplacar a alguien con palabras. ¿Cómo se le puede reducir creando una situación en la que se sienta impotente? Yo era el superintendente de la cárcel y dije que nada de violencia física, pero los guardias recurrieron a la violencia psicológica. Si un guardia contaba un chiste y te reías, te castigaba. Si lo contaba y no te reías, también te castigaba. Te sentías impotente porque no sabías qué hacer. Un inciso. Sí. ¿Por qué crees que el anonimato desempeña un papel tan importante en la conducta sádica? Es crucial. El anonimato significa, yo no soy Phil Zimbardo, no soy responsable de mi comportamiento. Me pongo una máscara, una capucha, como los terroristas. Si se roba un banco, se esconde la identidad. Pero si lo haces durante suficiente tiempo, pierdes la identidad y te conviertes en la máscara.